Hola, ¿qué tal? En este día quiero basar la reflexión en una de las epístolas del apóstol Pablo, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18, que dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina este pasaje diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una hermosa palabra que en verdad trae aliento en medio de la desazón, en medio del desconcierto, en medio de esta pandemia. Una palabra que trae aliento. Nosotros los cristianos creemos firmemente que Cristo vuelve otra vez. Y Él viene en primer lugar a los aires a buscar su iglesia. Y dice el pasaje que leímos, que los que estén muertos, los que sean sus hijos que hayan muerto, resucitarán primero para ir al encuentro con Cristo, y los que estemos vivos, que somos sus hijos, seremos transformados y junto a los muertos resucitados ascenderemos al encuentro de Jesús para estar para siempre con Él, gozar para siempre con Él. Recuerden que hace unos días atrás meditamos en Juan 14, donde Jesús fue a preparar moradas, Jesús fue a preparar viviendas para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Jesús viene otra vez. Él prometió que volvería, y si Él lo prometió, es porque va a volver. Amigos míos, ¿y saben por qué viene? Porque Él quiere tener consigo a la que compró a precio de su sangre. Y esa que compró a precio de su sangre es su iglesia. Y Él quiere tenerla consigo. Y Él muy pronto, en uno de estos días, no sabemos cuándo, pero en uno de estos días, Cristo aparecerá. Y sus hijos, estén muertos o estén vivos, ascenderán al encuentro con Jesús para estar para siempre con Él y gozar y disfrutar por la eternidad. ¿Por qué Cristo saca a su iglesia? Para librar a su iglesia de todo un tormento eterno que ha de venir sobre la tierra. Algunos piensan que lo que estamos viviendo hoy es la tribulación o la gran tribulación. En verdad, amigos, la gran tribulación no empezará, sino que primero antes tiene que venir Cristo. Cuando Cristo venga, lleve su iglesia, recién comenzará una tribulación cual nunca ha habido en la tierra. Y Cristo por eso viene para sacar su iglesia y librarla de ese tormento que habrá acá en la tierra, y Cristo tendrá consigo a su iglesia. Amigo mío, amiga que estás viendo esta reflexión, este es el momento tuyo de poder ser de los que se van con Cristo. Los que quedan no tienen esperanza, no tienen opción. Nadie puede decir que va a haber opción para los que se quedan. Solo los que se van tienen derecho a las mansiones que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Si tú no eres su hijo, su hija, aunque tengas la mejor religión, entre comillas, tú te quedas. Quiero invitarte en esta mañana, en esta hora, que tú te rindas a Jesús, que tú le entregues el control de tu vida a Jesús, entregues tu confianza en Él y empieces a partir de hoy día a amar la venida de Cristo. Si hay algo que la iglesia ama, es la venida de Cristo. Nosotros le llamamos la esperanza bienaventurada de la iglesia. Ojalá esa esperanza bienaventurada sea tuya también. Que Dios te bendiga.